tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Nomos Político. Les saludan Armando Basulto. y Miguel Ángel Valenzuela. Pues estas 2 semanas han pasado como que varias cosas que hay que comentar. Por un lado está pues la Convención Nacional Demócrata que está llevando a cabo estos días, termina el día Ujú. de mañana. Eh, También puedo platicar sobre qué está pasando en las elecciones en Estados Unidos, cuál es el panorama, digamos, hacia las elecciones del 5 de noviembre, cómo están los números en los estados, ¿no? Por otra parte, pues también estamos con la cuestión de la reforma al Poder Judicial, el paro, ¿no? que inició, digamos, hoy en la primera hora, Ujú. de la cuestión de la sobrerepresentación de Morena y los aliados en las cámaras, cosa que ya está el dictamen, pues se lo por ahí el dictamen, se vota entre hoy, el miércoles y viernes, pero pues parece que es un hecho la sobrerepresentación. Y en el internacional, pues por un lado, sigue la guerra, digamos, conflicto entre Israel Jamás. y Hamas, Ujú. ¿no? En la franja, y pues la incursión ucraniana en Rusia. Así es. Entonces, ¿te parece? Empecemos con la Convención Nacional Demócrata, ¿no? Que inició el lunes. Sí. Hoy es el tercer día. ¿Cómo lo has visto, Amando? ¿Qué te parece la convención hasta ahora? Pues me parece que es importante primero decir que las convenciones Ujú, nacionales se reúnen cada 4 años y el objetivo principal es decidir quién va a estar en la boleta como candidata, candidato a presidente, vicepresidente de los Estados Unidos. Es un sistema complicado de elecciones primarias por ujú, estado que mandan delegaciones a la ujú, Convención Nacional, ahí se reúnen y no solamente van y votan, cosa ujú. que hicieron ayer, ¿no? Ya se había hecho un roll En call la convención, en la virtual. convención se formaliza, Ujú. ¿no? Digamos, ahí ya se vuelve oficial que es el candidato o candidata, quién es, compañero de forma, compañera de fondo, ¿no? Bueno, originalmente ahí es donde se negociaba, Sí, ¿no? así es. Después se volvió más, y se ha vuelto más un espacio más de espectáculo y de lanzadera, Ujú, porque es el fin de las primarias, inicio de la campaña presidencial ujú, en términos formales para el partido. ujú, Un partido como el Demócrata que en realidad asume que no tiene oficinas estatales, sino que son 50 o más partidos, porque también participan territorios y demás. Eh, es un espacio distinto. Ahora, era especial esta vez porque al haberse bajado quien ganó las primarias, ujú, se podía haber una contención sobre quién se quedaba ujú. en la boleta, Así ¿no? es. Y la boleta finalmente se le ha quedado, te digo que el reglamento dice que si hay una gran mayoría, eh, hay diferentes tipos de delegados, ¿no? Que son electos, algunos son superdelegados, que Ujú, son gente que son gobernadores, así es. senadores, expresidentes, Así gente es. importante del Partido Demócrata que tienen mayor peso y Ujú, que asisten aunque no sean delegados electos. Acuérdense que también la presidencia de los partidos se establece a partir de la jefatura que ejerce el presidente. ujú, Es decir, cuando el candidato de un partido gana, vamos a hablar, 2016 ganó el señor Trump y el señor Trump se vuelve el jefe del Partido Republicano, es decir, él así es. pone a la dirigencia del Partido Republicano y hasta hoy él ha mantenido el control del Partido Republicano, no nada más que se ha vuelto trompista, sino porque él pone a quien dirige, a quien maneja los dineros y demás. Igual pasa en el Partido Demócrata. Y entonces el actual jefe del partido es Joe Biden. Entonces es importante entender que no solamente es el presidente, presidente saliente no muy voluntariamente al inicio, pero que sigue siendo quien maneja las cuerdas, porque hay un asunto es que el partido lo obligó, pues si el partido lo controla él, es cierto, le iban a cobrar caro el hecho de que se Sí. equivocara, pero ya va a ser así, ¿no? Entonces, me parece que esta explicación basta para entender que las convenciones son relevantes. Además, otra cosa, no solamente se vota, les decía yo,
ya se había votado, porque si hay una gran mayoría de delegados a favor de una persona, entonces se puede votar de manera virtual, se llama, ¿no? En términos antes de llamadas o en una Sí. llamada virtual se vota y se acepta de manera de que tú llegues a nada más a planchar y formalizar Ujú, en la convención. Aquí fue necesario hacer como las dos cosas. Se planchó originalmente las cosas para con Kamala y ayer se llamó un roll call ujú. en persona Así es. y entonces ya se llevó a cabo, ¿no? Entonces me parece que es importante entender que ese es uno de los papeles centrales de la convención y la otra es que sí es una convención, es decir, la gente de los partidos se reúne, en este caso los demócratas, porque los republicanos traen otro relajito, y trabajan en comisiones Ujú, todas las mañanas y después en la tarde es el show, pero en las mañanas trabajan en comisiones para armar el gran documento, ujú. porque a Así diferencia de es. los partidos como los conocemos nosotros, que tienen programas así, el programa de 1950 del PRI, ¿no? No, aquí cada 4 años se Sí. genera un programa distinto Ujú, para el partido, con la lógica de que no es la misma realidad de hace 4, sí. 10, 12 años, entonces crean programas cada 4 años para apoyar la candidatura y para dar forma un poco de bases Y de también gobierno, en ¿no? este momento se negocian muchos conceptos. Claro, Pues es importante, sí, sí, sí. ¿no? Cómo se elabora, qué se pone, qué no, cómo se pone, cómo se Ujú. redacta, ¿Qué qué conceptos se temas? utilizan, qué Ujú. temas. Es muy relevante, pero sí, sí hay un trabajo, Sí, sí, ¿no? hay un trabajo. Que con la plataforma. Entonces, nada más Sí, sí, para sí. ponerlo de lado, me parece, ahorita al rato que lo platiquemos, me parece que lo que he visto es que no hay una importante mención sobre el caso de Israel y, bueno, no ha habido mucho de política exterior en general, pero prácticamente Joe Biden es el único que ha mencionado lo que pasa, lo que está pasando. Ayer, no sé si Bernie Sanders, A ver, Isabel también lo que mencionó. lo dijo tal cual, Ajá, ¿no? sí, Que ya debe terminar y que se debe terminar paz, y hablando sobre todo desde la importancia de Gaza, ¿no? Y los palestinos, porque está haciendo un tema que está complicando la convención, sí. ¿sí? Pero me parece que no vamos a ver mucho más sobre ello. Por lo tanto, habrá que estar Sí, pendiente del programa, porque el programa puede que en así términos es. de política exterior sí diga, entonces habría que ver qué Ujú, dice, cuál es la posición que se va a tomar ahí, así que es. es una posición que se queda en papel, no se lleva mucho Sí, al al espacio show. público del show, Ujú, porque hay mucho riesgo sí, de generar una fricción innecesaria en este momento para el eso, partido. Así exactamente. es. ¿Tú cómo lo ves? Sí, es interesante la convención. Por un lado, el lunes habló Joe Biden, ¿no? Que fue un poco como la despedida. Bueno, habló también, yo quería ver justamente a AOC, ¿no? Ujú, Alejandro Ocasio-Cortez, quería ujú, ver cómo se desenvolvía y también quería ver cómo reaccionaban los delegados, ¿no? A ella. Em, yo creí que iba a aprender más. Creí que iba a aprender más. Creo que es mi idealista de closet, ¿no? sí. Y no, pues sí prendió, pero también en las tomas había varios delegados que no estaban como tan contentos. Algunos no poniendo mucha atención, porque Sí, sí es. exacto, porque es como parte, sí, como parte de la izquierda, Ujú, ¿no? Del Partido Demócrata. Este, entonces sí, no se veía que no, uno sí, pero sí había como que no. De repente sí algunos temas un poco prendían, pero sí, no aprendió lo que yo creí o lo que yo quería, mejor dicho, ajá. no que aprendiera Ocasio Cortés. Ahí también me acuerdo quién más estuvo, la verdad. Estuvo, creo que Steve Kerr, ¿no? El coach del equipo estadounidense, el Ujú. coach también de los Golden State Warriors, el jugador de los Toros de Chicago. Y bueno, está haciendo en Chicago la convención, ¿no? Y un poco por estas razones. En su Ta- casa, en También su prendió, estadio. sí, Sí. exacto, prendió de alguna manera Steve Kerr, que además él es hijo de un profesor importante en su momento, asesinado, eh, creo que en Líbano, ¿no? Fue director de la Universidad Estadounidense en Líbano, Americana, sí. americana, sí, ahí fue asesinado. Eh, entonces también ahí con cierta historia, ¿no? Steve Kerr. ¿Quién más estuvo el lunes? Hijo, no me acuerdo ahorita. Pero interesante ver los mensajes de que, bueno, obviamente Bernie Sanders Ujú. estuvo ayer, ¿no? Creo Bernie Sanders. Sí, bueno, Sí, no. Bueno, ayer sí estuvo el ayer, martes. ¿no? Sí. Ayer martes, sí. Ya empiezo a confundir las fechas. Este,
pero Pues son muchos oradores sí, son que muchos. son de menos importantes a más importantes, Claro, van cerrando las noches. Hillary Clinton, Hillary Clinton, Hillary Clinton, por supuesto, discurso ¿no? bastante regularcito Este, también. pues sí, no, sí, 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 sí prendió, pero bueno, ¿no? Y luego lo de Biden también fue un poco como la despedida, ¿no? Y están, claro, ahorita los demócratas ensalzando a Biden, pues porque ya se va, entonces hay Claro. que se vaya como que con un buen sabor de boca de alguna manera. Después hubo presión para que renunciara. Es interesante. Estuvo, de hecho, Kamala Harris, ¿no? Junto con Tim Walz, el El primer lunes. día, sí, Ayer no sí. estuvieron, van No. a volver hasta el jueves. Ujú. No estuvo en Eh, Wisconsin. y estuvo también, evidentemente, muy bien, muy interesante. Claro, ensalzando diversos invitados y platicando la historia de Kamala Harris, ¿no? Su niñez, su juventud, y en fin, ¿no? Sí, al principio, los primeros días no se trata, no, usualmente no es así, pero aquí como el presidente que está a Sí, cargo y que renuncia a seguir, tiene que irse, no, sí, usualmente él hubiera sido uno de los que cierran el jueves. exactamente, Entonces había que encontrarle un buen lugar exactamente. muy honorable Sí, para pues, decirle gracias, porque en realidad, más allá de la carrera presidencial, pues sí tiene una carrera política del sí, servicio público, ¿no? Whatever that means, importante, sí, muy relevante, sí, ¿no? Entonces había que dárselo. Y Cámara tampoco hubiera aparecido inmediatamente, pero así tenía que es. pasar Sí, a decir, bueno, pues yo tomo la batuta, ¿no? exacto. Entonces la batuta no se entrega el último día, se entrega el primero para sacar un Ujú. poco de la escena a Biden. Sí, O sea, exacto. darle un buen espacio, pero un bueno, muchas gracias, Ya, ¿no? ya, Y ya, sí, sí. Después Biden va a estar, al parecer, paseándose en algunos eventos de cámara, claro, como ya vimos, pero había que darle un espacio y sí, ya, bye, ¿no? claro. Entonces, Y ayer, muy interesante también ver a los jugadores, ver cómo va el evento. Y pues yo tenía muchas ganas de ver justamente pues a los Obama, a Michelle claro, Obama, y después, si era el evento Barack bye, Obama, ¿no? Em, siguen conectando muy bien, ¿no? Conectan muy bien con la gente. Em, yo no dudaría, digo, no sé, no dudaría que en algún momento dado la propia Michelle sea candidata, ¿no? ujú, Creo que ha dicho como que no le interesa, sí, ¿sí? dice, Pero bueno, no sé, de verdad es que conecta bastante bien Michelle. em, y pues Obama igual, Barack Obama conectó bastante bien. De hecho, el discurso de Obama hubo varias tomas, ¿no? De gente extasiada, ¿no? ah, Y gente incluso llorando. sí, Sí, ya, bueno, no es para tanto, eso tampoco, ¿no? Sí conecta muy bien, buen discurso, tiene muy buen ritmo, es bastante bueno Barack Obama, me ujú. parece, ¿no? Conecta muy bien. Fue un discurso, me parece largo, creo que Es, estuvo es largo, que aquí ¿no? no, sí. Estuvo un poquito Sí, el que larguito, cierra es el sí, discurso más largo, sí. estuvo largo, Ujú. pero bueno, creo que fue bastante bueno. Y sí, creo que muchos de los oradores están insistiendo mucho, evidentemente, y es muy importante, es decir, y lo recalcó Barack Obama, es decir, esto va a ser una carrera muy apretada, ¿no? Es muy importante que participen, es muy importante no solo que voten, ¿no? Sino que hablen con la gente, o sea, que motiven el voto, que lo movilicen, es muy, muy importante, Ujú. ¿no? Y en eso han insistido evidentemente muchos de los oradores. En efecto, es muy importante y realmente la carrera se está centrando eh, en 7 estados, pero creo que 3 son los fundamentales, otro poco hablamos sobre eso. Ahí se está concentrando, porque ahí se va a decidir, Ujú. ¿no? Ahí se va a decidir. Y esto porque, como ya hemos dicho, la carrera que parecía definida, ¿no? Ahora no solo se ha cerrado, sino que en varios de esos estados ya está dando la vuelta Kamala Harris, ¿no? Y en algunos está ya muy cerca. Claro, como han dicho, y lo dijo Barack Obama, está muy cerrado, ¿no? O sea, Kamala Harris lleva ventaja en algunos estados, pero es ventaja de 1 o 2 puntos. Ujú. En muy pocos se está separando, Está dentro del margen ¿no? de error, además. Totalmente. Entonces, Ujú. está muy cerrado. Sí requieren de mucha participación, pero sí me parece que tiene como algunos caminos Kamala Harris, ¿no? Sí, Para sacar la elección. sí.
¿sí? Este, si esto parecía definido hace 2 meses, no, el escenario es No, completamente no, distinto. pero claro, sí, no, me parece que va a ser cerrado, ¿no? Sí, Si los demócratas construyen hasta lo que hace 4 años, va a ser poco cerrado, ¿eh? Es decir, sí va a haber, sí, sí puede haber una distancia sí, es considerable. que es el punto, Ujú, ¿no? Puede ser muy cerrado, vamos, en los estados puede ser muy cerrado, ujú, pero si de esos 7 estados, 4 o 5, ¿no? Y pueden ser más, se ujú, van del lado demócrata, sí, no va a ser, el resultado final del colegio electoral no va a ser cerrado, claro. sí se inclinan de ese lado. Sí. Pero es que el problema que tiene, primero, los que participaron ayer, yo que lo vi en vivo cuando se presentó y después volví a ver los discursos, especialmente el de Douglas, el esposo de Sí, Kamala, que es una maravilla, ¿no? Porque además el personaje no es nada político, sí, y como dice la presentación de su hijo, pues, my goofy father, ¿no? O sea, sí, ¿qué onda con él ahí, ¿no? Y lo hizo bien, lo hizo bien. Se sí, nota, si ustedes siguieron el discurso y si no, pues, véanlo porque es muy interesante, comienza un poco tibio. sí, No es fácil hablar frente a la gente, a las cámaras y sí, además en ese estadio así no es nada fácil, ¿no? Y todo está sobre ti porque pues, siendo el esposo, claro, siempre también las esposas, ¿no? el futuro primer caballero, Exacto, ¿no? Entonces, es complicado, tienes que hacer una buena presentación, sí, ¿no? Se aventó una muy buena presentación, dejó como muy bien parada a cámara desde una perspectiva muy personal ujú, ujú, y quedó bien. Y la intención es que los oradores, pues son oradores, parte de la gente, digamos, clave demócrata que intenta arengar y provocar, sí, ¿no? Que ahí estaba Bernie Sanders y demás, ahí estuvieron más o menos, ¿no? ujú, Pero a partir del momento en que llega el esposo de Kamala, es para subir el volumen, ¿no? Y él lo hace muy bien. Y después viene eh, eh, la señora Obama, ¿no? Michelle Obama, sí, Michelle Obama, y es impresionante lo que hace, ¿no? O sea, yo cuando acabé de ver el sí, discurso de Barack, dije, sí, aquí la oradora es ella. es ella, Ella es la de la arenga. Es impresionante. Y después, cuando acabó el discurso, dije yo, híjole, ¿con qué le competimos? En México tenemos a alguien que haga un discurso así, elaborado, inteligente, no, retador, ¿no? Pero de altura, ¿no? Yo sin decía, roña, nadie, no, 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 no porque hay, la arenga política es muy sí, importante, sigue sí, siendo muy sí, importante. sí, Y la arenga política que tenemos, el mejor orador es el señor López Obrador. Y yo decía, ay, qué chiquitos somos. Porque la señora Michelle Obama, qué sí, capacidad, o sea, llegó y le prendió fuego a la arena, ¿no? sí, Y es impresionante cómo le dejó la sí, mesa servida al marido, ¿no? Yo creo que es interesante porque es la única que no hace política, nunca ha hecho política, no fue sido representante, no ha sido así senadora, es, le tocó ser la esposa del la esposa, presidente, pero entonces por eso yo creo que ella sí no quiere, ese grilla, asunto de grilla no me gusta, ¿no? Porque además yo sí me prendo y los golpeo, yo creo que es sí, una mujer de armas tomar, ¿eh? Pero sí, qué nivel de inteligencia, el discurso sí, 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 perfectamente, el timing de cada cosa que dijo es perfecta. Para mí el punto más alto es donde le dice, ¿quién le va a decir al señor Trump que este trabajo por el que está solicitando sí, puede ser un trabajo de de negros? negros, Y sí, ahora exactamente, sí, sí, ¿no? No, el nivel de discurso, ¿no? Que es un discurso sí, aguerrido, pero sin ser de odio. así Qué es, bien hecho, qué bien hecho. Y después Obama, que Barack es eh, lo era y creo que sigue siendo, es profesor, es muy profesorial, da un discurso que tiende a ser un poco más que arenga, una disertación, ¿no? Toma mayores pausas, es provocador, pero no genera así como el alarido de la gente. Yo creo que si hubiéramos revisado los decibeles, yo creo que recibió un poco más de decibeles algunos momentos creo que ella sí. que Lo que él. pasa es que Obama, de mi punto de vista, Obama, sí son estilos completamente distintos, Ujú, ¿no? En efecto, ella aprende, y Barack lo que tiene, desde mi punto de vista, es encantador, ujú, ¿no? Eh, cae bien, conecta, es agradable, ¿no? ujú, Eh, sí, no es ese estilo de prender. Lo que pasa es que la gente reacciona a él.
Sí, no, sí, sí, La sí. gente reacciona, No, además es un ¿no? discurso muy inteligente. No, no, sí, 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 sí. y bueno, y todo. Ah, Pero sí, no es el estilo, o sea, no, vamos, no levanta la voz ujú. como levanta Michelle, Sí, no. ¿no? No levanta la voz, no tiene ese estilo, es mucho más plano, de hecho, Ujú. ¿no? Pero la gente con la gente reacciona, Sí, sí, sí. ¿no? Habiendo dicho eso, en Nueva York durante finales de la administración Obama, mucha gente se quejaba y vi que mucha gente, incluso gente de la academia, que les molestaba, estadounidenses, que les molestaba la forma en cómo hablaba Barack Obama porque era como hacerte menos, como explicarte. ¿No? Yo decía, qué buena onda, o sea, tienes un profesor que, o digo, un Hombre, presidente como profesor que te está te explica. explicando. No, 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 porque no nos gusta el tono es como, no sé, condescendiente. Yo nunca entendí eso, pero no era uno ni dos, o sea, había Sí, una cantidad interesante de gente que decía que es condescendiente ese discurso de explicación y no, yo decía, no, la verdad es que a mí me gusta mucho como lo plantea, pero es muy interesante porque logran en ese momento, ojalá todas las convenciones, cuando sí, uno se dedica, o sea, sin pensar en los personajes políticos, tuvieran estos espacios en donde incluso, estoy hablando incluso en México, ¿no? Estas grandes movilizaciones, que tuvieran esos espacios donde los discursos no fueran una cantidad de babosadas que va una persona a decir y a tratar de buscar el aplauso, sino alguien que en verdad busca ujú, en, entramar una sí, narrativa sí, sí, sobre la lógica política exacto. del programa que está tratando de representar e impulsando un proyecto, una persona. ¿No? El nivel de discurso me pareció Sí, muy conectar, digamos, interesante. conectar tu proyecto con los temas, con la gente, Sí. ¿no? Con la cotidianidad, Ujú, ¿no? Eso sí me parece muy, muy importante. Creo que lo hacen de manera claro. espectacular. Y esta idea que decía yo que si como en 4 años logran movilizar a la gente, lo que decía Michelle Obama es, aquí no hay nada de que, ay, a mí no me llamaron, ¿eh? O sea, Sí, aquí todo el mundo sabe qué tiene que hacer. O sea, no vengan con que a mí es que a mí no me dijeron. No, 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 como que no me dijeron. Ahora, es interesante. Si uno escucha de discurso en esos fragmentos, uno dice, pues sí, es decir, ya ha ahogado el niño, hay que tapar el pozo, porque acuérdense que la herencia de Obama es Trump. Entonces, ¿en dónde pasó que los demócratas dijeron, ay, vamos a ganar? Hillary Clinton tiene 90% de probabilidades de ganar, ¿no? Y la gente se desmovilizó y dijeron estas cosas como, a mí nadie me llamó, yo no me movilicé porque nadie me dijo, ¿no? Entonces, el discurso lo que dice es, nos equivocamos hace 8 años, ¿eh? Hace 8 años se pagó caro esta idea de que vamos claro. ganando. Entonces, ¿qué nos conviene ahorita decir esto que repitieron los dos, que es cerrada? Sí, Aunque fueran ganando, van a decir que es cerrada, cerrada, claro, porque claro. ya lo aprendieron en el 2016. No puedes salir diciendo que vas ganando. Y si no, pregúntenle. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Es decir, no, hombre, vamos a ganar. Sí, Ahí ya que se preparen tus cosas, porque ya se ya van, te decía van. Santiago. No, hombre, muchacho, ponte a trabajar en lugar de decir babosadas. Y aquí se dieron cuenta que sí, no puedes entrar con ese discurso. El Así es. discurso es no vamos ganando, hay que trabajar, hay que movilizar, la gente tiene que salir a votar, Sí, ¿no? Y me parece que si lo logran hacer, va a ser muy interesante. Por eso necesitan a Joe Biden, no lo pueden desechar, porque Joe Biden es una claro. pieza muy del centro Ujú. que puede movilizar gente, ¿no? Y va a ser interesante ver qué pasa con, con la movilización desde los sindicatos, ¿no? Porque la Sí, posición de, sí, de Trump y también de Vance, aunque su historia personal dice que él no hubiera llegado a tener la oportunidad de estudiar en Yale si su papá no hubiera sido sindicalizado, sí, ¿no? Y hubiera obtenido el trabajo y hubiera crecido en tus trabajos gracias a ser un sindicalizado. Yo creo que él mismo lo sabe, pero hoy tiene una postura contraria, sí. ¿no? Entonces esa postura antisindicalista puede que les estalle en Les las cojo, manos a claro. los Sí, de hecho, republicanos. varios cuando se hacen el roll call, Ujú. ¿no? Varias delegaciones decían, I am here and I am ready to go. Entonces, yo no sé si sea como que un mensaje como que en las bases de la Ujú. convención de decir, I'm ready to go, ¿no? O sea, no solo votar, hay que movilizar, Sí, ¿sí? Hay que prender justamente el voto. Eso han llamado bastante. Creo que es muy, muy importante para evitar que sea cerrado en el colegio, ¿no?
sino que sea claro. Y yo creo que sí comienza a apuntar hacia allá si realmente acaba movilizando el voto, porque, no es más, está cerrado en los estados, ¿sí? Ujú. Pero si logran llevarse los estados que están peleando, sí va a ser una cuestión clara. Pero, Pero, pero en 2020 fue claro. O sea, claro en el colegio electoral, ah, muy claro en términos de votos populares. sí, Y aún así, Donald Trump hizo todo lo sí, posible para echarla abajo y decir sí, que era trampa, ¿no? sí. De hecho, ya Entonces, está diciendo, yo acepto la derrota si no hacen trampa. claro, claro. O sea, ya está Es el diciendo. mismo discurso. Sí, Por eso, cuando Michelle Obama dice que hay que salir a trabajar para no dejar duda, sí, ¿no? Es porque sabe que aunque no haya duda, claro, va a haber eso. Pero sí se puede generar, sí se puede haber espacios de violencia. sí, Entonces, están tratando de decir, hagamos lo más posible para que sea muy claro exacto, en las elecciones y no vengan a decirnos que es fraude, sí. ¿no? Porque es muy fácil vender, incendiar el país otra vez con este discurso del fraude, ¿no? Mm. Quién sabe a quién se lo habrán aprendido, esto de prepararte toda tu carrera para decir fue fraude, ¿no? Fue Hasta que fraude, fue ganaste, fraude, ¿no? sí, Este, sí, sí, sí. y entonces vamos a ver cómo les va. Hoy vamos a escuchar a quien se le considera el mejor orador, que yo no creo, la verdad es que nunca, para mí nunca ha sido, pero es otro personaje que encendía multitudes, sigue medio encendiéndolas, yo creo que le da ya la pegado, que es Bill Clinton, ¿no? Mm, Que es interesante, los separaron sí, a los Clinton. Y eso muestra que hay diferentes, o sea, sí hay que entender que la señora participó, pero es la perdedora, y entonces ujú, tiene un espacio, y el señor Clinton tiene otro espacio, ¿no? Este, hoy va a participar, no sé si es el keynote speaker, pero es probable que sí. Y otra vez es un gran orador, pero ya la edad ya no le ayuda. Entonces vamos a ver cómo sí, funciona el discurso. Además de Arenga, me parece que se quedó mucho por detrás del de Barack Obama. Entonces vamos a ver en términos de narrativa, ujú, ¿no? ujú, Pues vamos a ver cómo le va, pero bueno, Clinton es el más importante del día de hoy ujú. y mañana se cierra, Y mañana cierra, así ¿no? es. ¿Y cómo ves los estados? ¿Qué estados son los que son más cercanos? Bueno, se están peleando Nevada, Ujú, Arizona, están peleando, que son importantes. También se están peleando Georgia, ¿no? Está peleando. Carolina del Norte. Carolina del Norte. Y tres que son muy importantes, que son que pueden definir la elección: Ujú, Pensilvania, ujú, Michigan y Wisconsin, ujú. ¿no? Claro. Son que están ahí peleándose. Están justamente en las encuestas, en los estados, están muy cercanos Kamala Harris y Donald Trump. En la mayoría está arriba Kamala Harris, pero lo que decíamos, por 2 puntos, pero por el estilo, o sea, Ujú, evidentemente eso ujú, no define nada, evidentemente. En Georgia va arriba Trump, ¿sí? Pero por lo mismo, por menos de 2 puntos, me parece. Y de hecho, en el caso de Georgia, lo que han señalado es que ese es el resultado de las encuestas, pero derivado de justamente estas políticas que tratan de, ahí no evitar, pero sí diluir el voto demócrata, ¿no? ujú. Vamos a ver realmente a fin de cuentas qué pasa, pero bueno, sí está cercano. Yo creo que Georgia lo va a ganar Kamala Harris. Yo creo que lo va a acabar ganando ella, Ujú. me parece. Creo que sí va a mover muchísimo el voto de los negros, Ajá. honestamente. Yo creo que ahí le van a dar la vuelta. Pero bueno, lo que puede decidir justamente son Pensilvania, ya decimos Michigan Porque y aún perdiendo Wisconsin. los otros tres, creo que esos tres pueden decidir. Hay que recordar que Texas y Florida tienen un voto más de lo que tenían antes, Ujú. porque su población se incrementó en términos proporcionales, entonces Se tienen un legaliza, sí. voto electoral más cada estado, y esos son estados muy rojos. Sí, sí, sí. California y Nueva York, creo que los dos perdieron un voto cada uno, Son este, azules. que son azules, entonces ahí hay que equilibrar fuerzas con otros estados. Entonces, por eso me parece que si ganas Pensilvania, Michigan y Wisconsin,
Sí, ahí se Yo acabó. creo que ahí se acaba, Ahí se aunque acabó. se queda cerrado. Nevada es un lugar que pues, sí pueden ganar. Arizona es más complicado. Arizona es un poco más conservador. Pero es cierto que Arizona era del conservadurismo republicano, digo, de ahí era John McCain. Entonces, ese es el que ya no está presente. Sí. Ese, no solamente él, sino ese tipo de republicanismo. Georgia, híjole, Georgia, vamos a ver cómo les va. Ujú. Yo tengo, yo estoy acabando de trabajar unos números para, tú sabes, sobre la limitación del voto de los republicanos. Pues no sé si les va a alcanzar, si tiene el efecto que los demócratas dicen que puede tener estas leyes que limitan el voto, ¿no? Especialmente de la gente negra. Y North Carolina, más o menos también Sí. es muy conservadora, muy roja el estado. Entonces, pero estoy de acuerdo contigo. Hoy hay forma de que la señora Kamala Harris gane. Sí. eh, y hay que entender que están empatadas en estados clave, habiendo hecho campaña por 3 meses, por 3 semanas, Así nada es. más. Entonces, lo bueno apenas viene. Ujú. Todo el asunto del uso de recursos Sí, ha recaudado masivo, muchísimo dinero. mucho dinero, y cuesta mucho dinero, pero Sí. ahí en esos 3 estados va a vaciar Sí. seguramente el cochinito porque Eso. hay que Es lo que generar, están haciendo. y lo van a tener Sí. que hacer. Y nada más para terminar, y están trabajando además con influencers. Se invitaron, creo que a 9 influencers a la convención. Entonces entienden que los jóvenes, las jóvenes, ya no leen sus noticias ni ven ahí la convención todo el día, sino que ven reels, shorts y demás. Entonces, Exacto. eso es lo que hay que hacer beats. Ujú. Y me parece que se va a lanzar a partir del jueves una gran campaña en términos de beats en el social media. Sí, mira, viendo justamente ahorita cómo están las encuestas en los estados, Ujú, ahorita los demócratas tienen 226 votos ujú, del colegio electoral, ujú. los republicanos 235. Ok, Recuerden que el número mágico son 270, así es. ¿no? Bueno, se está peleando Nevada, Arizona, Georgia, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, 6 estados. Sí, no son 7, son 6 que se están peleando. Ujú, Este, sí, 6. Ok, ahora, si ganan los demócratas Pensilvania, ganan Michigan y ganan Wisconsin, ujú. aún perdiendo Nevada, Arizona y Georgia, ahí tienen justamente 270 votos Ok, ok. con esos tres, Ujú. ¿no? Pero está justo. Ahí está justo. Ujú, Ahora, si pierden Pensilvania, ajá, si pierden Pensilvania, pero ganan Georgia, eso sí, no les ¿no? alcanza. Si ganan Georgia, ganan y ganan Nevada o Arizona, Ujú, ganan. Porque con Georgia, entonces tienen 267. sí, Se quedan cortos por 3, sí. pero podrían ganar Nevada, que creo que es probable por los sindicatos, para allá, y podría ser Arizona, Ujú, ¿no? Pero sí, obviamente, requerirían de Wisconsin y Michigan. Pero claro, lo que define es Pensilvania. O sea, eso ya te pone en un escenario mucho mejor, claro. ¿sí? Ahora, Pensilvania está gobernada por los demócratas. Bueno, el Sí, gobernador es demócrata. así es, Entonces, por eso decíamos una vez, tal vez no sacarlo de ahí para le que opere. sirve para que opere. Porque además, operar en Estados Unidos es distinto de que operar en México, ¿no? Ujú. Lo que tienes que operar es una campaña de que la gente tenga suficiente gente para ir y hablar con otras personas, tocar puertas, entregar papelitos, ¿sí? Y todo eso se hace por voluntariado. No tienes un aparato Ujú. digamos, tan grandote de partido como se tiene en México, de manera estatal o federal, sino que la gran mayoría del trabajo electoral se hace por voluntarios. Entonces, lo que tienes que hacer es operar de tener suficientes voluntarios y después manejarlos de manera Ujú. muy eficiente Así es. para que
el impacto sea mayor en la campaña. Entonces eso es lo que necesitas que alguien operara. Entonces Claro. puede ser que... Lo bueno para los demócratas, como tú comentaste de alguna manera, es que en 2020, de esos estados, Ujú, ganaron todos menos North Carolina. ujú. Pero ganaron Arizona, ganaron Georgia, ganaron Michigan, ganaron Nevada, ganaron Pensilvania, ganaron Wisconsin. Habría que ver con qué márgenes. En 2020. Ujú, Ajá. En 2016 claro, solamente ganaron Nevada y claro, perdieron todos los demás. todo lo demás. Entonces, que lo que decías, tienen que movilizar para repetir, Claro. ¿no? Si no, en todos esos, en la mayoría, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, sí hay maneras, ¿sí? Para que gane Kamala Harris la presidencia. Vamos a ver, pero sí se va a calentar, claro, la campaña. Y algo que sí va a pasar en octubre, en septiembre, debaten los vicepresidentes, ajá, Ujú. Vance y Walz, y en octubre debaten Kamala Harris y Donald Trump, Donald Trump, así es. ¿no? Sí. Y yo veo muy difícil que Donald Trump en esas elecciones supere por mucho. Es decir, yo creo que va a estar más cerca de la cantidad de votos populares que va a obtener más cercanos al 2016 que al 2020. En 2020 obtuvo muchos, de hecho es un récord en la cantidad de votos que obtiene, pero porque estaba el país además estando desde el poder y demás, es complicado. Y aún obteniendo todos esos votos, perdió por 10 millones de votos Mm, contra Biden. Yo creo que no va a obtener eso. Ese es parte del problema de lo que yo he estado sí. insistiendo en llamar el efecto Trump, que él se tira, asume que su base es radical y en lo que hizo en 2016, es decir, ok, si mi base es radical, lo que necesito es traer a otro grupo, y entonces Mm, se trae a alguien como vicepresidente, ¿no? Que es un conservador, muy religioso, del Midwest, ¿no? Entonces, te opera de manera diferente y te jala un poco hacia el centro, ¿no? Porque tampoco era, el señor Mike Pence no era no es un radical, ¿no? mm, De hecho, mucho menos radical, y lo vimos en lo que sí. pasó hacia el final, en enero 6 del 20, Mm, del 21. Pero lo que decide hacer ahora Trump es decir, mi base es radical, y entonces ahora voy a conseguir a alguien radical sí. como vicepresidente, y yo creo que Vance es un problema porque no lo empuja hacia el centro. Ujú, Entonces yo creo que hay mucha gente que no va a votar por él. No así quiere es. decir que vaya a perder, podría ganar, Ujú, pero no con la cantidad de pero votos sí. que obtuvo en 2020. Entonces, eso es lo que están apostando los demócratas. Sí. Los demócratas tienen que acercarse al nivel de 2020, mientras Mm, creo que Trump tiene que tratar de alejarse de los de números las del cosas de 2016. 2016, que va a ser muy complicado. Así es. Y yo creo que les va a cobrar factura a los republicanos la cuestión del proyecto 2025, les va a cobrar factura, yo creo que ya le está cobrando factura, por más que intentaron desmarcarse, sobre todo Trump, Ujú. no, les está haciendo el tiro por la culata, o sea, ya hay muchos documentos, videos, entrevistas, ¿no? Bien. Que demuestran la cercanía de Trump y de gente cercana a Trump, ¿no? El proyecto. Al proyecto 2025, que es sumamente conservador, Ujú. ¿sí? Y yo creo que eso les está cobrando factura, les va a cobrar más factura, yo creo. Así es. ¿No? Entonces, bueno, pues a ver, Sí, seguiremos viendo, así es. veremos el final de la convención y en 2 Y semanas el inicio veremos ya de cómo las va campañas. campaña como tal, por lo Exactamente. menos de la demócrata, porque la republicana pues va viento en popa al Sí. parecer, no sé qué tan bien les vaya a ver. Sí. Decía el señor Obama, no sé qué fijación tiene con comparar Sí, el el tamaño tamaño de de, las, de las de los de eventos. los eventos, Sí, ¿no? Este, eh, lo traen frito al señor Trump desde que sí. era, si se acuerdan ustedes, 2016, de las manos chiquitas, Sí, ¿no? los chiquitas, sí. Entonces, bueno, a ver Sí, cómo les va ahora, ¿no? Y estaremos al pendiente así es. de esto. Si quieres, Y pues platicamos sí, claro, otro tema ya nacional, pues tenemos Ajá, por un lado la cuestión de la reforma al Poder Judicial, muy ¿no? bien. Paro, en fin, el dictamen que cambia algunas cosas y la cuestión de la sobrerepresentación. ¿De qué quieres que hablemos primero?
No, pues empezamos por el paro que Ok, comenzó el lunes y se ha ido incrementando, sí, ¿no? Hasta el día de hoy, nacional, ya el día de pararon hoy. los ministros, ya suspendieron los jueces de la Suprema Corte en la sesión. Este, me parece interesante, primero, recalcar, el diálogo ya lo había dicho yo aquí, yo personalmente no sé cómo lo resolvería, es decir, creo que sí habría que tener un diálogo inteligente para Sí, tratar de resolverlo, sí, de acuerdo. con base en un análisis básico que es la República Democrática Mexicana tiene tres poderes. Y los poderes, y el poder ejecutivo y legislativo sustentan su poder en ser electos por la Sí, gente, así es. y el otro poder Es su legitimidad. Ajá. no tiene legitimidad Sí, más que una imaginaria. Y eso no lo digo yo, es una especulación que hay en la ciencia política estadounidense desde mucho tiempo. ¿Cómo explicar el poder que sí, tiene una Suprema Corte nadie que votó por nadie eso. votó, que no tiene acceso a policías, ni ejército, ni nada? ¿Cómo es que tiene poder la Suprema Corte? Y hay siempre una pregunta ahí, por qué es figurativo? Porque buena parte del poder es figurativo, no quiero entrar a eso. Pero la pregunta aquí está en cómo Ujú. generar legitimidad en un momento en donde parece desquebrajarse las ideas de legitimidad en muchos casos. este, la, la sensación es cómo resuelves el problema de, digamos, de falta de legitimidad. Se decidió resolverlo por el voto popular, yo no sé si sea la mejor opción. Pero lo que me parece que está bien es que aunque sea voto popular, pues no es cualquier hijo de vecina, sino que hay que estar Exacto. calificado, tienes que cumplir con los requisitos y además hay un comité que tiene que revisar que tú seas el Creo voto que preguntas porque adecuado. escuchando entrevistas, gente que está en el paro, Ajá. ajá, decían, yo, por ejemplo, decía un entrevistado, yo no quiero que un juez ahora sea un futbolista, ¿no? Sí, O una actriz o lo que sea, ¿no? Que sea gente que sabe. Sí, eso está en los sí, requisitos, está ahí. ¿no? Sí. ¿Eso qué quiere decir? No saben, no conocen, No, está basado en ¿no? esa información, sí. Exactamente, y son los que están en paro, Sí. ¿sí? Es decir, este desconocimiento real de las causas se da en la gente en contra de Morena y la gente a favor de Morena. En la gente que va a marchas o a paros, mucha gente no sabe, Ujú, ¿no? Tristemente. O sea, esto no es solo de ellos, pero no saben, ujú, ¿no? Sin duda, muchos sabrán, yo creo que la mayoría no sabe, ¿no? Porque no puede ser candidato quien sea. ujú. Hay requisitos, Claro. ¿no? Eso está. Sí, o sea, asume que hay una carrera, ¿no? Profesional, y Sí, entonces no te puedes saltar, tienes que cumplir los requisitos así para es, intentar ser así es. juez, ministro, Sí, ¿no? Entonces, me sí. parece que es importante decirlo, explicarlo, Ujú, a pesar de nuevo, yo no estoy de acuerdo, necesariamente de acuerdo en que sea por voluntad popular, estoy de pero acuerdo. habría que Sí, pensar si no efectivamente es una buena manera si limitas lo más posible el horizonte de la gente que puede intentar ser. Es decir, al final sí, viene un palomeo. Y entonces no nos va a evitar el besamanos, ¿no? Porque el amiguismo y el besamanos es lo que te lleva. Por eso, sí. es importante decirlo, los trabajadores que están en paro no son los sindicalizados, ¿eh? Ujú, Son, para ponerlos de otra manera un poco, son, perdón por el efecto, son los, digamos, como de confianza, ¿sí? En el sentido de que no son parte sindicalizados y, y en la estructura de confianza, ahí y en cualquier otra estructura pública en México, pues llegas por amiguismos o besamanos. Entonces no nos va a evitar eso, pero va a ser que que el amiguismo y el besamanos, ya lo ujú, comentaba yo contigo el día de ujú, ayer, eso tenga que pasar, además por la voluntad electoral, sí, ¿no? Entonces, entre los que besaron bien tus manos, sí, escoges a 10 y entonces dice la gente, bueno, pues ¿quién de esos 10 ponemos, ¿no? Para darle sustento y sí, legitimidad a que estos señores tengan capacidad de decir, no, esa ley no pasa. ¿Quién dice? ¿Y usted quién es? sí, Es que a mí me nombraron. ¿Y sí, de dónde el señor Diosito vino y le dijo? ¿Quién le dio el poder? O sea, ¿en qué se basa su legitimidad? En la Constitución. La Constitución son sí, unas hojitas escritas de qué habla, no es la Biblia, a menos que tú creas que la sí. Constitución es una forma de Biblia, ¿no? Este,
Pero entonces, yo creo que está ahí, y el problema es que otra vez no hay debate, hay total intransigencia. Lo que sí tienen razón la gente que está en paro es, estos hicieron la simulación, Así como es. siempre sucede Sí, en el así Parlamento es. abierto, ¿no? Sí, tristemente sí. Sí, así nos han dado a tole con el dedo, Sí, ¿no? cierto. Y entonces no se les ha tomado en cuenta. Claro. O sea, el hecho de que esta cuestión de elegir a jueces, magistrados, etcétera, eso va a acabar con la corrupción, no, yo no creo. No, no. Yo no creo. No. Es la mejor manera elegir no, a los jueces políticamente, lo dudo. A mí no muy me gusta. ¿No? Ujú, ujú. Se presta a la movilización política para que gane tal o cual candidato o candidata, por supuesto. Sí, ¿no? Entonces, no, no me gusta. Pero tampoco creo que se están dando las razones adecuadas del otro lado. Otra vez es lo mismo, ¿no? Uno no da, creo que las razones adecuadas, vamos, no argumenta o no sustenta la propuesta, en este caso la reforma, de manera adecuada, a mi entender. Por otro lado, tampoco se critica de manera muy adecuada, que digamos, Sí. ¿no? Es parte del problema. Y Ujú. sí, hace falta un diálogo, por supuesto, serio y en serio. Porque no es que vayamos a pasar a una estructura judicial politizada cuando no lo estaba y era Exacto. pura y noble. No, no es cierto, No, ¿no? Ahí exacto, ¿no? teníamos a Medina Mora, ahí tenemos a la señora Batres, ¿no? O sea, son Sí, perfiles políticos sí, específicos los que están metidos ahí. Entonces no vengan con que, ay, que la carrera. O sea, sí, ¿cuántos dedos se chupan? O sea, no, eso no funciona por carrera, ni el que más. Aparte, si ustedes revisan, al parecer, la señora Piña llega a la Suprema Corte gracias a Saldívar, ¿no? ujú, Porque pues, era del equipo, era amiga, no sé qué, pues sí, pues es amigos de mesabanos donde después se rompe. Pero sí, así funciona, es decir, sí, no nos quedamos así de, ay, es que nuestro sistema judicial es tan bueno. O sea, si partimos de ahí, nos equivocamos, ¿no? Había que reformarlo, lo están mal reformando porque sí, lo están haciendo como a fuerza y como con venganza, así es, pues sí, 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 así ¿no? está haciendo. Este, había que evitarlo, sí, en las elecciones, señoras, señores, si no salieron en masa a votar en contra, Pues sí, ¿no? Y sí, no, y entonces, de hecho al contrario, sí, a favor, a favor, sí, masivamente a favor, sí, ¿sí? Y entonces esto nos lleva a la sobrerepresentación, ¿no? exactamente. Que es un tema que está ahí, a punto Claro, de reventar. bueno, el dictamen dice que se va a mantener la distribución de los plurinominales de acuerdo al partido político y no las alianzas, de Así es. tal forma que eso genera la sobrerepresentación, con lo cual la oposición está, evidentemente, en contra, ¿no? El problema es que ya ha habido sobrerepresentación en las legislaturas, ¿sí? Pero era de lo que es ahora la oposición. Ujú. O sea, en aquel momento estaba bien su representación y ahora está mala su representación. Es parte del problema, ¿no? Se dan argumentos, digamos, políticos, pero además que en su momento no era malo, sino era bueno. Ujú. Y el hecho de que ahora digan, no, pero es que ahora es demasiado, no, a ver, Sí. entonces, ¿cuánta representación es buena y cuánta ya es mala? No, toda ¿No? sobrerepresentación es buena. Digo, es mala. Por definición, habría que entender que, otra vez, Sí, si el sustento político de que exacto, alguien te representa, de que alguien está ahí, es porque te representa. Si claro, estás representado, pues ya no representa a nadie más que los exactamente, intereses de la cúpula del partido. ¿Sí? exactamente. Entonces, ¿No? habría que evitar la sobrerepresentación, punto. Así estoy de acuerdo, ¿No? completamente de Ahora, en acuerdo. México dijeron, bueno, 8%, Sí, ¿no? no, no Pues, es tan no es malo. tan malo. No, Y no estaba mal, tal vez, sí, ¿no? O sea, habría que discutirlo. Yo creo mm, que es una mala idea porque no habría que permitirlo. estoy de acuerdo. Pero si ya le pusiste 8%, ahora no le quites que no nada más sea por partido, sino también por coalición. Y el PRI fue quien fue y le movió Sí, a la exacto. ley. También el Verde participó, pero pues el Sí, Verde ganó, ¿no? Y el PRI sí, perdió y ahora se está quejando. pues sí, Pues sí, pero otra vez, aquí es lo que pasa cuando no piensas las consecuencias del acto político que tiene consecuencia jurídica y después consecuencia política. sobre todo yo diría, no piensas en la incertidumbre del futuro, sino que de alguna manera como que crees que esas condiciones siempre te van a favorecer y entonces lo apoyas, ¿no? Pero a todos nos pasa, pero aquí sí es patético, ¿no? Pero, uno piensa un poco el asunto de, voy a salirme un poco para hacer mi punto de lo que pasa. Este,
el, ¿cómo puede ser posible que en Estados Unidos un criminal convicto pueda ser presidente? ¿No? Sí. Pues porque es que así dice la Constitución. La Magna Carta no dice que no puede ser. Pues sí, no sean babosos, porque los Founding Fathers dijeron, nadie puede ser tan baboso para votar Sí, por un criminal. un ¿Lo tenemos que criminal. poner? Sí. No lo tenemos que poner. Nada más es un poco de Sentido sentido común. común. Qué Sí, torpe votaría por el criminal, sí. ¿no? Y ahora el criminal puede ser Puede ser. presidente Sí, porque no le pusieron, ¿no? Eso, evidentemente ellos no podían pensar en 220 claro, años después. claro. Pero aquí no son 220 años Sí, después. sí. Aquí pasaron 10 años, 10 años. ¿no? De Sí. que le movieron a la ley queriéndose aprovechar de ella, ¿no? Porque entonces hubiera los morenistas hubieran sido los que hubieran estado al otro lado. Absolutamente. Hubieran estado diciendo, Por supuesto. no, es que los 8 para era un 8%, y entonces, y digamos que lo que de esa posición diría, no, 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 la ley, sí, ¿no? por Estaríamos en el supuesto. mismo Claro, embrollo, en el mismito embrollo. claro. Entonces, otra vez, ¿por qué las modificaciones legales tendrían que tener todo un análisis político? No de las consecuencias a mediano, por lo menos a mediano plazo. ¿Eh? Y no se dieron cuenta de lo que digamos, la caja de Pandora que estaban creando, y ahora que se abre, ¿no? El INE abre la caja de Pandora y dice, Ay, jole. constitucionalmente así dice, Sí. 8% máximo por partido. Es que es mucho. Yo soy el INE y yo tengo que aplicar la Lo ley, que dice ahí, ¿no? ¿Quién sí. fue el baboso que le metió la mano a la ley? ¿No? Ahora asuman las consecuencias, ¿no? Y entonces efectivamente nos vamos a fregar teniendo una coalición con una enorme sobre Así representación es. porque cometemos la torpeza de modificar esa ley de los 8% y por seguir teniendo representación proporcional, que otra vez es que quieren quitar proporcionales los de Morena para tener más poder. No, la representación proporcional hoy les da mucho más Así poder es. Así a es. la 4T, Sí. entiéndanlo. Entonces, si pensáramos un poquito, en vez de nada más irnos de bruces sobre el punto, entenderíamos cuál es el argumento central aquí. Y podríamos debatirlo otra vez. Claro. Debatámoslo, repartámoslo. Si va a haber representación proporcional, pensemos cómo lo hacemos para que Y no haya quienes sobre sí, quienes representación, no, sí, para qué quienes la sí, quienes. buscas. Exacto. ¿Y Claro, en qué discutirlo. cantidades? ¿Tiene Claro, claro. sentido? ¿No? Tampoco le puedes dar sobre representación a partiditos chiquitos que Exacto. tengan que después se vuelvan bisagras y lapas, ¿no? Claro. Entonces, tienes que pensarlo mucho y eso no lo hemos hecho. Se han hecho, las reformas se han hecho Desde el poder y a conveniencia. desde por la conveniencia y mucho a traspié, ¿no? O Sí. sea, viene uno trastabillándose, ¿no? Y viene uno y ahí viene la otra y ahí viene la otra. Y así está, mucho a capricho y mucho al enojo, ¿no? Sí. Y entonces ahí tenemos, pero lo dijimos aquí, ¿no? Iba a haber la marcha Sí. rosa, Sí. morada, no sé de Sí. qué color es ahora. Este, les dijimos, no va a funcionar, que no vieron. Pues sí. Y ahí estaban su puñadito de gente. Y Sí. además, peor tantito, cuando el día anterior al que se le entrega, porque ya la señora Ya, Claudia sí. Sheinbaum ya es, De circunstancia. así es, se tiene Presidenta electa. con su constancia de mayoría. El día anterior, cuando se hace la sesión para decretar que se va a entregar, ¿no? Había un puñado de 40 personas afuera Sí, del INE. no, del tribunal, Ah, sí. ¿no? Así de, pues sí, porque ustedes no le pueden apostar ahorita a la movilización, necesitan otro tipo de vías políticas. ¿Qué queda? La 4T controla La Cámara la Baja. Cámara Baja, Y la Cámara está de a Diputados, dos y, ajá, completamente, y a la dos Cámara Alta. de la Cámara A Alta. dos. El trabajo, insisto, está en Ahí. evitar que dos se pasen. Siempre tienen muchos recursos ¿Mm? como para poder robarse dos senadores. No, bueno, y además el PRI sigue haciendo babosadas Sí, y expulsaron a Manlio Fabio y es sí. mala idea, ¿no? Mala idea, pero bueno, cuando ustedes vean con la consecuencia de la cantidad de estupideces que están haciendo, van a ver, porque si Morena, o sea, si la 4T consigue mayoría calificada en el Senado, va a estar complicado. Y además, si tú ves la lista de los senadores, ¿no? Este, los pluris que Ujú. tienen, híjole, Marco Cortés, Alejandro Sí, Moreno, no sé. Sí. ¿no?
Entonces, esos son los demócratas. Porque funciona al revés, que los barcos, los primeros que se bajan no son las ratas, son los últimos al parecer, y incluyendo al señor Alito, ¿no? Así Que ya es, se religió, que ya se ¿no? eligió, Pues sí, ¿no? pues sí, Ahí están los son demócratas. los aferrados que no se van a bajar del barco por más que se vaya hundiendo. ¿Sí? Así es. ¿Sí? No, Así entonces, es. Entonces, vamos a ver qué sucede, ¿no? así Yo es. creo que van a perder, yo creo que se va a llevar a cabo, o sea, Sí, que la reforma se va a poner en pleno y sí, es ahí donde habría que detenerla, ¿no? Un poco detenerla en intención de generar otra vez, ojalá, un debate al respecto y no nada más pero ya va a ser una la nueva rencilla legislatura a partir a partir del 1 de de septiembre. septiembre, Ujú, ¿no? Ya va a ser ahí muy complicado, ujú, ¿sí? Este, y bueno, porque evidentemente el viernes se va a organizar, a consolidar la cuestión de la sobrerepresentación, ¿no? Así va a quedar. ujú, sí. Y bueno, pues a una Porque así es semana, legalmente. claro, y a una semana de esta nueva legislatura, Ujú, justamente con pues ya con las reformas, ¿no? así es, así es. Entonces vamos a ver. Yo la verdad es que espero que la oposición entienda que tiene que ser una oposición organizada, Ujú, armada, coherente, inteligente, porque son minoría de minoría. ¿No? ujú. Entonces hay que trabajar mucho políticamente para encontrar un punto en donde puedas efectivamente detener u obligar a negociar y a dialogar a la mayoría, Sí, ¿no? Sí es cierto, es terrible estar bajo la tiranía de la mayoría, pero bienvenidos a la democracia. La democracia se trata de tiranías de la mayoría exactamente, es la democracia. y así funciona, ¿no? No nos gusta, no nos puede gustar a veces a unos o otros, pero pues así es. Entonces, si no nos Sí, llamamos demócratas, somos más pues liberales, exactamente, ¿no? ¿no? Pero bueno, Pues sí. así es, así no nos vamos a echar. Y en el internacional mando, pues dos guerras, ¿no? Que se Ahí están llevando a seguimos. cabo, ¿Mm? que siguen, que en el caso de Israel y Palestina, digamos, y Hamas, ¿no? La Franja de Gaza, pues bueno, está Anthony Blinken con una nueva visita tratando de llegar a un arreglo. Él dijo que es la última oportunidad, ¿no? Ya se regresó a Washington. Que es la última Pero, oportunidad para pero llegar a, sí, a un arreglo, un cese al fuego, entonces el fuego, sí. ¿sí? Vamos a ver qué pasa. No, Ujú, evidentemente sigue sin verse bien la situación, sigue lo que hemos visto en las últimas semanas, los últimos meses, ¿no? ujú, Que ya son muchos, así es. en la ofensiva israelí y sigue habiendo una destrucción total, digamos, de la Franja de Gaza. Y vemos, digamos, las mismas escenas una y otra vez. Y por el otro lado, pues, digamos, esta incursión, esta ofensiva ucraniana en Rusia, Sí, ¿no? el señor Blinken me parece que hizo su tarea, ¿no? Él lo que necesitaba encontrar es un sí, un acepto, para regresar e iniciar la convención demócrata. Así es. Entonces va, negocia, va y se encierra con Bibi, con el señor Netanyahu. Netanyahu, y yo creo que sí ha de haber presionado lo suficiente, porque Netanyahu ha tenido que salir a dar mensajes encontrados, porque no cuadra con lo que estaba sucediendo, el que haya dicho que sí a lo que se llama un breach agreement que proponen los estadounidenses para el cesar fuego. Pero lo importante, diplomáticamente, bueno, primero, sea política interna, Blinken tenía que regresar con yo ya Sí, conseguí que Israel dijera que sí, por lo menos, ¿no? Por otro lado, en términos diplomáticos, tú consigues que en la mesa pasarle la baraja, más bien, o la pelota, mm, al otro lado, ¿no? Bueno, ya dijeron que sí, ahora vas, vas, claro. ¿no? ¿No quieres? Ah, miren cómo son los que no quieren, como son unos bestias malditos, Mm, inhumanos, que prefieren que se mueran todos los rehenes a negociar la paz y que se sigan muriendo los pobres niños palestinos por su culpa. Entonces tú tienes que aventar la bolita. Y entonces diplomáticamente es muy hábil lo que se hace. La bolita está en el terreno de Hamas y Hamas no déjame. ha podido responder el asunto. Las pláticas tienen que ser con el gobierno de Egipto y con el de Qatar, que son los que negocian Mm, directamente con el liderazgo de Hamas. Y me parece que las condiciones no van a ser suficientes, ¿no? Pero jamás tiene que entender que hoy, todos los días, siguen muriéndose, aunque sea uno, son demasiados palestinos sí, para lo que estás queriendo hacer. Y cada vez
tu margen de maniobra se reduce. Y jamás tiene que entender que, además, no sé cuántos, bueno, en realidad, cuánta gente de las que tienen retenidas siga viva, ¿no? Porque si en las condiciones, la gente que está en la Exacto. superficie se está muriendo de hambre y las están Abajo. bombardeando, los están Sí. enterrados ahí Sí. esperando, no sé cuántos víveres tengan, tienen demasiados meses. No ha de ser fácil Sí, y ¿no? yo creo que ya se ha de ver muerto. De hecho, ya se encontraron varios cadáveres de Mm. los judíos que se habían llevado originalmente el 7 de octubre. Entonces, ese es un problema que no se le ve fin, ¿no? Porque Y además se ha calentado, digamos, la región, Israel, Líbano, Irán, se ha calentado, pero hijo, nada más, por así decirlo, ¿no? O ujú, sea, no es, ha escalado, pero no ha escalado a, pues, tal cual, a mayores enfrentamientos entre estos países, de tal manera que pueda incluso complicar más el escenario, pero tal vez eso pudiese ayudar, lo hubiera podido ayudar a Hamas en algún sentido, tal vez no, pero no se ha calentado más, o sea, sigue realmente enfocado Israel mayormente, justamente en la Franja de Gaza. bueno, pero siguen los ataques que además ha sido complicado. El último ataque de colonos en Cisjordania fue criticada por parte del gobierno de Netanyahu, por el propio Netanyahu, pero falta la respuesta iraní desde el último ataque, ¿no? Sí, Israelí en suelo iraní, que no sabemos qué es. Se intentan armar más a los grupos, están tratando de meter más armas, no sabemos qué va a pasar. Entonces, es un mal momento para la región y los estadounidenses lo que creen es que ya los costos son demasiado altos para todos. ujú, Los más costos altos, pues los humanos para Palestina, los políticos para Israel, es decir, vale, seguir manteniendo a Israel en un ambiente internacional favorable, hoy cada vez es más complicado. Los estadounidenses va a haber un momento en que van a decir, yo retiro, ¿no? Que se fijen en Netanyahu lo que le pasó a los gobiernos de Nicaragua, de Cuba, cuando las dictaduras ya no daban, ya no había mucho espacio, como los estadounidenses nada más quitaron la cobijita y mm, dijeron, pues ya no alcanza la cobijita, ¿no? Tú quemaste tu lado de la cobijita y el señor Netanyahu está dispuesto a quemarlo. Entonces, bueno, sí, evidentemente quien está pagando menos costos humanos son los por israelíes supuesto, y por eso sí, no le da la urgencia, claro, ¿no? Este, pero el aislamiento internacional es impresionante, ¿no? sí. Y si quieres Y platicamos por un otro lado, pues poco sí, rápidamente de lo de Kursk, Ucrania, ¿no? sí. Ucrania Invade Rusia. invade Rusia, invade la región de Kursk, además es una Sí, región históricamente complicada en términos de que una gran batalla de liberación contra los nazis se peleó ahí. Entonces, no quieres que te llamen nazi, vas y tomas una región que tomaron los nazis en la historia está sí, marcada como la gran batalla de Kursk, donde había que expulsar a los los nazis. nazis. Entonces, es mala idea. Es además una región muy pequeñita. Ustedes revisan el mapa, es un espacio muy pequeño. Lo que no nos queda claro es para qué. Salieron muy tarde a tratar de explicar para qué lo quieren, ¿no? Y dice que lo que quieren hacer es un tipo de ahogar, ¿no? Porque hay espacios importantes alrededor, aeropuertos Mm, y plantas y reservas, ¿no? De combustible que están cerca de la zona y entonces intentan ahogar el que se provea mm, la franja del este ucraniano que mm, tiene tomada Rusia o que ya adquirió sí, Rusia. Lo interesante es que Rusia no ha respondido, ¿no? Es decir, por un lado sí muestra debilidad, pero sí, imagínate que todo el territorio ruso tuviera suficiente ejército para tratar de detener cualquier incursión. En realidad las incursiones se claro. detienen a partir de lo político Ujú, y de que está dibujada la franja y la gente no se atraviesa, ¿no? Ya cuando se atraviesa, entonces ya usas claro, balas, pero no. Entonces no había gran ejército que sí, detuviera la incursión ucraniana. Demuestra debilidad. Mi pregunta era, ¿por qué no han contestado? ¿No? A mí me parece por dos razones. Una, porque si llegan a sentir cómodos los ucranianos, los rodeas y los destruyes completamente, no los echas para atrás, los sí, destruyes a sí, todos, porque están adentro de tu territorio. mm, Entonces les das la vuelta, cierras desde la frontera y los destruyes a todos. sí, Esa es una primera sensación que me dio. Y la otra es que le sirve al gobierno ruso. Cuando te estás quedando sin suficiente ejército, ajá, ¿sí? Y de pronto los ucranianos están en favor de agarrar un pedacito de tierra, dices, miren, movilizas. miren,
están atacando a la madre patria. Y entonces, a esta semana, 2, 3 semanas, vamos a ver, yo creo, un reclutamiento de jóvenes que van a decir, para atacar Ucrania No, puede que me haga para atrás, pero pero para para defender defender, Rusia sí me claro, sumo, ¿no? Y entonces, aguas, porque les va a alcanzar para los dos frentes, sí, ¿no? Yo creo que los ucranianos, yo tengo la sensación de que no lo midieron bien. Los estadounidenses les insistieron muchas veces que no lo hicieran, que no atacaran territorio ujú, ruso y ujú, demás para sí, evitar una confrontación directa. sí, Y ya lo hicieron, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede. También es una provocación. La idea es que conteste Rusia, se les deslegitime aún más y se pueda usar mayor claro, capacidad de mayor fuego capacidad de fuerza, ujú, los ucranianos. Es una apuesta sí, súper porque está arriesgada, respondiendo a una agresión, sí, claro, pero es, y entonces, vamos a decir así, puedes lograr legitimidad que no tenías, sí, claro, ¿no? en términos militares en Claro, Rusia, sí, 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 sí. Sí, aumentas tu legitimidad, de por sí era legítimo, sí, ahora pues sí, enardeces, ¿no? Entonces claro, tú pasas en las noticias todo el tiempo el asunto de los abusos y cómo la gente fue desplazada, ¿no? Cuánta gente, cuántos militares de la zona, que no son muchos porque ujú, no había grandes cuarteles, pero cuántos fueron asesinados, murieron en la entrada del ejército ucraniano, ¿no? Y eso levanta a la gente, claro, ¿no? Que otra vez, invadir Rusia es mala idea. sí, Déjenme la recordarles, historia lo es, déjenme la recordarles, historia lo es, invadir Rusia es no mala es idea, mala idea, ¿no? sí, Entonces, afortunadamente se dieron cuenta que era una parte, entendiendo tal vez un poquito esto, dijeron, bueno, un pedacito, ¿no? sí, Un pedacito, para provocar y para decirles, claro, bueno, te lo regreso si tú me regresas acá. exacto, Pero, ajá, espero que tengas chance de 2 años mantener ese pedacito, como sí, los rusos han podido mantener así es, toda aquella franja, ¿no? así es, Buena suerte. vamos Pero a ver no qué creo, pasa no, ahí, yo creo que lo puede pagar caro el gobierno claro, ucraniano también, y posiblemente esto sea unas patadas de ahogado, es decir, ya haya un nivel importante de sí, desesperación al interior que los llevó que los llevó a hacer esto. vamos a ver qué So, pasa. pues sí, Pues hay que pasar Manuel estas 2 semanas con los temas, como siempre ya veremos cómo van las campañas de Estados Unidos, qué dicen las encuestas, la respuesta aquí, cómo sigue el paro del poder, ajá, las representaciones y la respuesta de la oposición, y bueno, a ver qué pasa en los frentes de guerra que hemos mencionado, pues sí. ¿no? Seguiremos al pendiente Claro y que nos sí. vemos en 2 semanas. Muy bien, gracias, hasta luego y que estén muy bien.